principal del pedimento encontramos el número de pedimento, que es el número asignado por el agente apoderado aduanal o de almacén integrado con 15 dígitos. Los primeros dos corresponden al año de validación, los siguientes dos de la aduana de despacho, los siguientes 4 del número de la patente o autorización otorgada por la Administración General de Aduanas al agente apoderado aduanal o de almacén que promueve el despacho. El siguiente dígito debe corresponder al último dígito del año en curso. Los siguientes 6 serán en numeración progresiva por aduana en la que se encuentren autorizados para el despacho, asignada por cada agente apoderado aduanal o de almacén referido a todos los tipos de pedimento. El siguiente es el tipo de operación, que es la leyenda que identifica el tipo de operación, IMP para importación y EXP para exportación, seguido de la clave de pedimento, de que se trate conforme al apéndice 2 del anexo 22, el régimen aduanero al que se destinan las mercancías conforme al apéndice 16 del anexo 22, y el destino, que es la clave con la que se identifica el destino de la mercancía en importaciones o el origen en exportaciones conforme al apéndice 15 del anexo 22. Seguido del tipo de cambio del peso mexicano con respecto al dólar de los Estados Unidos de América, para efectos fiscales vigente en la fecha de entrada o de presentación de la mercancía de que se refiere el artículo 56, fracciones 1 y 2 de la ley aduanera. Seguido por el precio bruto, que es la cantidad en kilogramos del peso bruto total de mercancía, seguida de la aduana de entrada y salida, que es la clave de la aduana y sección aduanera por la que la mercancía entra o sale del territorio nacional conforme al apéndice 1 del anexo 22. Seguimos con el medio de transporte de entrada y salida, que es la clave del medio de transporte en que se conduce la mercancía para su entrada y salida del territorio nacional conforme al apéndice 3 del anexo 22, y el medio de transporte de arribo, que es la clave del medio de transporte en que se conduce la mercancía cuando arriba a la aduana en la sección de despacho conforme al apéndice 3, y el medio de transporte de salida, que es la clave del medio de transporte en que se conduce la mercancía cuando abandona la aduana en la sección de despacho conforme al apéndice 3, anexo 22. Seguimos con el valor en dólares, que es el equivalente en dólares de los Estados Unidos de América del valor total de las mercancías asentadas en el pedimento que amparan las facturas de moneda nacional o extranjera, considerando los incrementables en su caso dependiendo del incoterm aplicable, seguidas del valor aduana. Cuando se trata de importación, es la suma del valor en aduana de todas las mercancías asentadas en el pedimento, expresado en moneda nacional y determinado conforme a lo dispuesto en el capítulo 3, sección primera de la ley aduanera, y tratándose de exportaciones, este campo deberá declararse en cero, seguido del precio pagado, que es el pago total en moneda nacional que por las mercancías importadas haya efectuado o vaya a efectuar el importador de manera directa o indirecta al vendedor o en beneficio de éste. Tratándose de exportación, se deberá expresar la suma del valor comercial de todas las partidas declaradas en el pedimento. En la parte derecha del encabezado deberá utilizarse para las certificaciones de banco y selección automatizada, en este caso el pago electrónico, el banco, la fecha y el número de acuse del pago. En la sección de datos de exportador o importador encontramos el RFC, que es el Registro Federal de Contribuyentes del importador o exportador que efectúe la operación de comercio exterior, seguida del CURP del importador o exportador que efectúe la operación del comercio exterior, seguida del nombre, denominación o razón social del importador o exportador, que es el nombre, denominación o razón social del importador o exportador, tal como lo haya manifestado para efectos del RFC, seguidos del domicilio del importador o exportador, que es el domicilio tal como lo haya manifestado para efectos del RFC. Después, el valor de seguros, el valor total de todas las mercancías asentadas en el pedimento declarado para efectos del seguro expresado en moneda nacional. Seguimos con los seguros, que es el importe en moneda nacional de total de las primas de los seguros pagados por la mercancía, siempre que no estén comprendidos dentro del mismo precio pagado o del lugar de embarque. Seguimos con los fletes, que es el importe en moneda nacional de total de los fletes pagados por el transporte de la mercancía, seguido por los embalajes, que es el importe en moneda nacional del total de empaques y embalajes de la mercancía,
nos encontramos con otros incrementables, que es el importe en moneda nacional del total de las cantidades correspondientes a los conceptos que deben incrementarse al precio pagado. Y después tenemos el acuse electrónico de validación, que es el compuesto de 8 caracteres con el cual se comprueba que la autoridad aduanera ha recibido electrónicamente la información transmitida para procesar el pedimento, y nos encontramos con un código de barras impreso por el agente o apoderado aduanal. Seguimos con la clave de la sección aduanera de despacho, ante la cual se promueve el despacho conforme al apéndice 1 del anexo 22, seguida de las marcas, números y total de bultos que contienen las mercancías amparadas por el pedimento. Seguimos con las fechas, que es la descripción del tipo de fecha que se trate conforme a las opciones que se den, en este caso entrada y pago. Para entrada la descripción es la fecha de entrada a territorio nacional y para pago la fecha de pago de las contribuciones y cuotas compensatorias. Seguimos con la sección de tasa a nivel pedimento, con la opción contribución, que es la descripción abreviada de la contribución que aplique a nivel pedimento. Seguimos con clave del tipo de tasa, aplicable a las opciones que se te dan. Por ejemplo, en este caso tenemos 2 y 7, en donde 2 es el específico y 7 al militar de TA. Seguimos con tasa, que son todas las tasas aplicables para el pago de las cuotas por concepto derecho de trámite aduanero, conforme a lo establecido en la Ley Federal de Derechos y Accesorios de las Contribuciones. En el cuadro de liquidación tenemos concepto, que es la descripción abreviada de la contribución a nivel pedimento o a nivel partida, que aplique conforme al apéndice 2 del anexo 22. Seguimos con FP, que es la clave de la forma de pago del concepto a liquidar, conforme al apéndice 13 del anexo 22. Seguimos con importe, que es el total en moneda nacional del concepto a liquidar para la forma de pago declarada, seguida de efectivo, que se anotará el importe total en moneda nacional de todos los conceptos a pagar en efectivo. Después le sigue otros, que aquí se pone el importe total en moneda nacional de todos los conceptos determinados en las formas de pago distintas al efectivo, y el total, que es la suma de las cantidades asentadas en los campos 35 y 36 de este bloque. En la sección datos del proveedor y comprador se tiene que poner el ID fiscal, que es la clave de identificación fiscal, el nombre, denominación o razón social, el domicilio, la vinculación. Se anotará un sí si existe y un no si no existe. El número de factura de cada una de las facturas comerciales que amparen las mercancías, la fecha de facturación de cada una de las facturas comerciales que amparen las mercancías, la forma de facturación de acuerdo con los Incoterms internacionales vigente conforme al apéndice 14 del anexo 22, la clave de la moneda utilizada en la facturación conforme al apéndice 5 del anexo 22, el valor total de las mercancías que amparan las facturas en la unidad monetaria utilizada en la facturación y el factor de equivalencia de la moneda de facturación en dólares de los Estados Unidos de América, vigente en la fecha de entrada o de presentación de la mercancía, y el equivalente en dólares de los Estados Unidos de América del valor total de las mercancías. En la sección Observaciones, en el caso de que se requiera algún dato adicional al pedimento, no deberán declararse datos ya citados en algunos de los campos del pedimento. Seguimos con partidas. Número de la secuencia de la fracción en el pedimento. Después tenemos la fracción arancelaria aplicable a la mercancía según corresponda. Después se deberá declarar la clave de subdivisión. Después tenemos la clave que especifica si el valor en aduana está influido por vinculaciones comerciales, financieras o de otra clase, seguida de la clave del método de valoración de mercancías importadas conforme al apéndice 11 del anexo 22. Seguimos con la clave correspondiente a la unidad de medida de comercialización conforme al apéndice 7 del anexo 22. Seguimos con la cantidad de mercancías conforme a la unidad de medida de comercialización de acuerdo a lo señalado en la factura. Seguimos con clave correspondiente a la unidad de medida de aplicación según la TGE conforme al apéndice 7 del anexo 22. Y así llegamos al fin del pedimento, en donde se deberá de colocar al final de la última partida la leyenda de fin de pedimento, en el cual se anotará el número total de partidas que integran el mismo, así como la clave del prevalidador correspondiente, que en este caso es 010. Como dato importante, en la parte inferior del pedimento
Se llenará con la información del agente aduanal, empezando con nombre, RFC y CURP, seguido del número de serie del certificado y el código de firma electrónica, al igual que la firma autógrafa, y eso es todo con la explicación del llenado del pedimento.